Seguimos acá en Radio 8 Bits. Ahora vamos a ir a cines y series. Dani, todo tuyo. Hola chicos, hola Marquitos. Bueno, hoy les traemos un tema bastante interesante, un tema que a nosotros nos genera bastante discusión o bastante polémica dentro acá del grupo cuando estamos hablando, estamos jugando Fortnite, siempre sale este tema de las adaptaciones en el cine. ¿Cuántas películas hemos visto, cuántas series que vos decís, no, acá la arruinaron por no decir otra cosa? Y hay otras que vimos y dijimos, qué bien hecha que está esta película. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a plantearnos las siguientes preguntas de una adaptación, ¿cuándo es buena, cuándo es mala? ¿Una adaptación tiene que ser realmente igual al material original o uno espera también algo que lo sorprenda? Así que vamos a hablar de esto, de las adaptaciones en las películas y en las series. Ya lo escucharon a Dani, ahora vienen las adaptaciones de cines y series. ¿Cuál te decepcionó? Vamos a escuchar a Dani y a los chicos. Siempre que hablemos del séptimo arte, terminaremos hablando de las adaptaciones. Y esto es una consecuencia directa del origen que tienen básicamente todas las películas. El cine nace como una adaptación viva de distintas obras literarias. La esencia del cine y las películas es la de adaptar obras escritas en palabras a imágenes animadas. Imágenes en movimiento. Eso es el espíritu del cine, darle forma, darle color, sonido a las palabras escritas en tinta sobre blancas hojas de papel. Casi la totalidad de las películas, y en un poco menor medida las series, provienen de un material literario. Por lo tanto, dejando de lado algunas excepciones, podemos decir que todo en el cine y en las series es una adaptación. Victoria Sotomayor, profesora de literatura de la UAM, decía para la revista Educación en 2005, definiendo lo que es un guión adaptado de la siguiente manera: una adaptación cinematográfica es una adecuación que invita a modificaciones gracias a un cambio de medio o soporte, pasar de la obra literaria a la obra cinematográfica. Cada medio en su medida y proporción está diferentemente compuesto y limitado por sus propias características de lenguaje. Además, se debe tener en cuenta la interpretación que el creador da a la adaptación. Un ser humano que cuenta con sus propias experiencias, está influenciado por una cultura y un tipo de educación. O sea que nos dice ya con estas palabras que adaptar lleva un cambio. Luego continúa diciendo que la adaptación de una obra literaria al cine por lo general es un asunto difícil, cosa que acá en 8 bits estamos totalmente de acuerdo. Ya que si el espectador conoce la obra original, se enfrentará a la nueva obra con expectativas muy altas, basadas sobre todo en su muy personal imaginación, cosa que recreó cuando leía en su propia mente, con su propia estética. Sin embargo, una buena adaptación no necesariamente es una fiel copia o traslación del escrito, sino una obra completa e independiente de su madre literaria. Y con esto ahora podemos entrar fuertemente al tema de hoy. ¿Qué es una buena adaptación? ¿Una película puede ser buena pero muy mala adaptación del material original? ¿Existen películas que adapten fielmente el material original pero que sean malas aún así? ¿Está obligada toda película a respetar sus fuentes?
o hasta qué medida puede no hacerlo. Esto es las adaptaciones en cines y series de Radio 8 Bits. Ya establecimos que toda obra cinematográfica suele estar basada en otro material, y aunque muchas veces solemos olvidarlo, si miramos atentamente los créditos de apertura o los de cierre, a veces ambos, la verdad está ahí, frente a nuestros propios ojos. Muchas veces este es un dato menor, que está ahí casi por una obligación legal. En otros casos es un dato que se destaca con fines comerciales, con fines de propaganda hacia la propia película. Cuando la obra original es conocida, colocar como promoción que esta película es adaptada de suele ser muy redituable, atrayendo fanáticos de la fuente y dándole hasta más credibilidad al film. Casi una publicidad gratis. Pero esto es un arma de doble filo, o en palabras de Marquitos, un arma de doble peligro. El fanático o el conocedor comparará siempre la versión cinematográfica con la versión original. Esta comparación, con un final bueno o con un final malo, siempre tiene como perdedora a la versión fílmica. La comparación suele ser crítica al cambio. Toda modificación se evalúa primero por su sesgo y no por su aporte. Es decir, que suele importar más el cambio por ser distinto que por si es mejor o si es peor en cuanto a lo que aporta a la trama y al producto final completo. Para poder evaluar de una mejor manera una adaptación, vamos a clasificarlas de una manera no oficial, ¿no? Una clasificación 8 bits, llamémosla. Una primer categoría, que es la adaptación como tal. Es la interpretación que intenta ser más fiel al material original, casi como una réplica, dándoles cambios que buscan adaptarse al nuevo medio. Después tenemos lo que es basado o inspirado en, que toma un material como fuente. Este tipo de adaptación realiza algunas o varias modificaciones, apartándose del material original, pero manteniendo una idea cercana al mismo. Luego tenemos la versión libre o reversión. Al igual que el film inspirado en, no busca ser igual al material de origen, pero en este caso solo se usan contados elementos o estructuras para después desarrollar una idea nueva. A la hora de dar un juicio de valor, debemos entender qué busca hacer cada material y qué tan logrado está. No podemos juzgar una versión libre como si fuese una adaptación fiel. Luego podremos opinar si la intencionalidad del film era la correcta o si fue ejecutada de manera óptima. Las adaptaciones suelen ser lo que el público espera de todo material, ¿sí? Reproducciones muy fieles a aquellos que conocen. Poder ver y escuchar aquellas cosas que imaginaron o que ya vivenciaron, como puede ser el caso de algún videojuego llevado a la pantalla grande. Los cambios más aceptados, o me atrevo a decir permitidos por los fans, son aquellos que son necesarios para pasar de la hoja a la pantalla. Aquellos cambios que enaltecen el producto, pero que no se van mucho de la rama principal. Una inspiración suele ser confundida con la adaptación fiel, ¿sí? Trayendo disgustos por parte del público. Muchos materiales, como suelen ser los cómics, se funden en una única adaptación que inspira a la película o la serie. El tono, el nivel de realismo o el universo, ¿sí? Un concepto nuevo, esto de universos cinematográficos, al que pertenece el producto, termina provocando un alejamiento casi obvio y obligado del material de origen. En cuanto a las versiones libres, deben estudiarse de una manera muy especial, dado que dependen mucho del material utilizado. Relatos, mitos, leyendas suelen dar curso para crear y reversionar libremente. Pero claro, este es el trabajo menos sencillo de todos a la hora de hacer una adaptación, y el más arriesgado. Con todo esto dicho, veamos las mejores adaptaciones, las peores, las más polémicas y aquellas que tal vez ni siquiera sabías que eran una adaptación. Bueno, ahora toca que les pregunte acá a mis compañeros, ¿qué adaptación del cine dijeron vale la pena? La verdad que respetaron el material original, o los cambios que hicieron iban acordes a lo que el material original era, y cuál realmente arruinó la franquicia y tal vez no dio la posibilidad de que se vuelva a repetir una adaptación en un largo tiempo. Voy a empezar con Arito. Bien, espero que Alan Moore no me mate, pero la verdad que Watchmen de Zack Snyder, lo tengo que admitir, fue
una buena película. Cambió un par de cosas con respecto a lo que es el cómic, pero la verdad que la película está buena, te entretiene. Y después cuando sacó la versión de director que agregó un poquito más de cosas, viste, explicando, creo que quedó, creo que con la versión de director quedó mucho mejor la película que estaba tratando de contar. Películas que me decepcionaron. No es la original, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? Cementerio de Animales, la nueva que hizo Paramount, creo que era innecesaria. Creo que la original estaba bien, y cuando hicieron la remake y cambiaron, por ejemplo, spoiler, la muerte, que no moría el nene que era Dani, sino muere la nena. Creo que son cosas que van cambiando partes de la historia que creo que no aportaban nada. Sí, muchas veces pasa incluso que el público toma muy bien una adaptación y dice, bueno, los cambios que hicieron, sabemos que hay cambios, como hablábamos antes, que son necesarios para adaptar un libro o un videojuego al cine. Uno entiende que no pueden hacer todo literal porque el cine necesita otros elementos, pero muchos cambios que también se hacen en base a algunas decisiones importantes. Y al creador original dice, che, esto no me gusta. Y a la gente que la va a ver dicen, hey, este cambio estuvo bueno, como dice Airito con Watchmen. Yo vi la película antes de conocer el cómic. Después leí el cómic y volví a ver la película. Vi todas esas diferencias, pero me pasó lo mismo que Airito. Dije, la verdad que la película está muy bien hecha. Rescato también, por ejemplo, lo que pasa en Marvel, que lo estuvimos hablando un poco. Marvel, si bien es inspirado o basado en los cómics, tiene a darse estas libertades porque lo que pasa es una confluencia de varias historias muchas veces en las películas. Las películas no reproducen exactamente un cómic, pero bueno, esto también trae polémica, ¿no? Hay quienes te dicen, no le puedes llamar Civil War si no haces exactamente el cómic de Civil War, y hay otros que te dicen, está bien, yo entiendo que no tenés para hacer la Civil War de los cómics y adaptaste esta idea a la película. Las películas, yo en mi particularidad creo que son buenísimas, pero sí es verdad, a veces que cambian cosas de los cómics, a veces para bien, a veces para mal. Sigamos con Calvin. Vamos con las mismas preguntas. ¿Qué adaptación te encantó y cuál te decepcionó? Bueno, como encantar, déjame que primero te diga las que me decepcionaron y después te digo, por ahí déjame pensar un poco más cuáles me gustaron, porque creo que me quedan más en la retina, lamentablemente, me quedan más en la retina aquellas que me decepcionaron. Una que le gana por lejos a todas es Dragon Ball Evolution. Ah, mamita, ay, pero es un dolor de ojos por no decir otra cosa. Y lo peor de todo es que a medida que la película avanza, vos empezás a decir, ¿qué es esto? ¿Qué estoy mirando? ¿Por qué estoy perdiendo tiempo en esto? La misma sensación me pasa y creo que le pifia mucho cuando quieren hacer una adaptación yankee a algo que viene completamente de otra cultura. Porque la adaptación de Death Note también es... es un insulto, es un insulto. O sea, vos decís que los papás eran primos de este tipo que hizo esta adaptación, porque no puede ser que haya sacado esta cosa que no logro entender qué es. Pero bueno, más allá de eso, no importa. Después, bueno, otra de las adaptaciones, creo que It, la adaptación, la última que hicieron, estuvo bien lograda, pero me gusta y me perturba mucho más la versión vieja con sus escasos recursos. Soy el número 4. Por ahí muchos no se acuerdan de esa película porque pasó sin pena ni gloria. La idea era seguir haciendo la saga, pero quedó en la nada. Y a mí lo que vi o lo que adaptaron de la historia me gustó, me llamó la atención y sin embargo, bueno, lo dejaron ahí. Pero vuelvo a repetir lo que te decía al principio, Dani. Creo que es mucho más difícil sacarse de la memoria y de la retina de esas adaptaciones que hicieron tan mal, pero tan mal, que vos decís, qué poco amor le tenían a esto para hacerlo así. O sea, lo contrataron a propósito. O sea, lo contrataron a propósito para insultarnos a nosotros. Pero nada, que esas son más o menos. Y bueno, no, tampoco quiero nombrar porque me parece que es innombrable la de Avatar, que bueno, lograron lo que... Yo creo que hicieron lo que pudieron. Me gusta...
una serie muy icónica y la realidad es que hacer esa adaptación también. Bueno, gracias, Cal. Sí, mejor no debería decirte gracias porque me hiciste acordar de 3 películas que me quería olvidar. De hecho, la de Death Note me había olvidado que existía. Como que en el batifondo vos me decís, sí, sé que existe, pero como que logré eliminarla de la memoria reciente. Y ahora la tengo ahí de vuelta. Sobre todo los personajes que eligieron así, como los actores. Claramente con esto vemos que a veces es más difícil adaptar la animación o el anime a películas. Sobre todo en el cine estadounidense, porque hacen ese cambio de cultura. Y como ya hemos hablado en la sección de Marian, tanto el manga como el anime no solo es un dibujo hecho para contar una historia, sino que tiene plasmada mucha de su cultura. Y si ese traspaso, esta adaptación, no tiene en cuenta eso, queda un monstruo horrendo como Dragon Ball Evolution, Avatar y Death Note. Así que, sí, no gracias por esos recuerdos, Cale. Vamos con Marquitos, que lo veo muy serio. A ver, Marquitos, películas que vos decís, che, acá adaptaron algo muy bien y acá hicieron un desastre. Bien, mis opiniones al respecto a buenas adaptaciones y malas adaptaciones en el cine. Vamos a ir a los libros, ¿sí? O sea, una mala adaptación que a mí no me gustó porque obviamente, bueno, yo leí el libro porque mi tía lo tenía. Era el del Código Da Vinci, ¿sí? Creo que era Dan Brown, me parece que era el que era el autor de dicho libro. La adaptación que tenía Robert Landon, ¿sí? En el cine, a mí el final no me gustó tanto, ¿sí? Me dio un poco de ese sabor extraño, no termina así con el libro, no quiero spoilear para la gente que no lo haya visto o leído. Estuve viendo un par de críticas, me gusta mucho spoilearme estas cosas y no dieron buenos resultados tanto la película como con el libro. Otra mala adaptación, ¿sí? Que también vi en el cine, lamentablemente, Sin Sajo, parte 2. El libro también habla que dividieron 2 partes, ¿sí? En la película. Y eso llevó también a parte de que algunos fans críticos no llevaran la realidad de lo que pasara del libro a la adaptación de la película. A ver, son opiniones diferentes. Yo no. Es lo que yo pienso y lo que a mí no me gustó, ¿sí? Capaz que a otro le parece la mejor película del mundo. A mí hay cosas que tendrían que ir parejo de lo que es el libro al cine. Pero bueno, es la actitud de uno. Y algo positivo, me gustó una de las películas que más me gustó, bueno, El Señor de los Anillos, creo que está bueno. Que bueno, tampoco quería basarme mucho ahí porque seguramente Marian lo iba a hablar y él sabe más que yo en estas cosas. Nosotros, acá vale aclarar que mi papá tenía el libro del Hobbit y bueno, cuando la fuimos a ver fuimos con Arito y con mi papá y la verdad que la adaptación fue muy linda y nos encantó. ¿Qué otra película más que me pueda acordar ahora, en este momento? La chica del tren. Nosotros en mi trabajo nos hacían leer para el tema de la psicología, ¿no? Este libro de La chica del tren, cuando nos recomendaron ver la película, cambia muchas cosas, pero la realidad es que está bueno, ¿sí? Respetan bastantes cosas de lo que viene del libro a la película y también es otra de las películas que me gustaron. Y una última, ¿sí? Y ya termino con esto, que se las recomiendo, está en Netflix, es una serie, se llama... ¿cómo era el nombre? No me acuerdo de ti, se llama. Es de 2 gemelos, ¿sí? En el cual uno tiene un grave accidente, pierde la memoria y la otra persona le intenta ayudar a recuperar la memoria. Sin embargo, la adaptación del libro, porque esto viene de un libro, ¿sí? Pasa otra cosa y bueno, nada. Después el final se termina convirtiendo en lo que pasó en el libro. La verdad está muy linda, se la recomiendo para que lo vea, está en Netflix. Muy lindo también para ver. Era todo lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, Marquitos. ¿Vos sabías que tanto La chica del tren como La ladrona de libros están clasificadas como una de las peores adaptaciones del cine? No como malas películas, sino como malas adaptaciones, porque a lo que era el material original, muchos de los críticos dijeron
lo adaptaron mal, ¿sí? Pero yo vi las dos y la verdad las dos me parecen grandes películas. De hecho, me hiciste acordar una película que yo voy a decir que para mí es una muy linda adaptación de un libro, se llama The Giver. Fue una película que por ahí no fue la que más recaudó en el cine, ni fue muy, muy conocida, pero tiene una muy linda historia. De hecho, yo conocí el libro porque cuando estaba trabajando, mis alumnos del quinto año estaban leyendo ese libro y justo salía la película y del colegio organizaron para ir a verla y fue tipo, bueno, para ir al cine, vamos. Y la verdad que me quedó aparte el recuerdo de eso, de acompañar a los chicos y demás, fue muy lindo. Hoy, hablando antaño, ¿no? De ir al cine. Pero sí, hay películas que son muy buenas, pero uno dice, pero si lees el libro, dista. Bueno, pero hay que disfrutarla también como película. Vamos con Marian. Ahí Marquitos te dio un pequeño pie él sobre una de las mejores adaptaciones que hay en el cine. Pero bueno, hablanos un poco más vos y a ver si tenés alguna otra. Sí, quiero comenzar diciendo algo, tipo haciendo analogía a lo que vos dijiste, esto de me había olvidado que esto existía. Yo me había olvidado de los Juegos del Hambre. Yo los libros no los leí, pero sí vi las películas y llegué, creo que hasta Sin Sajo parte... No, me parece que las vi las dos. Sí, creo que las vi las dos. Pero Sin Sajo parte 1, yo me llevé una decepción. Porque la verdad que los Juegos del Hambre y En Llamas me gustaron mucho, o sea, las películas. Si bien yo sabía que por ahí estaba basado en lo que se llama un libro para adolescente, porque realmente es el género, tipo lectura juvenil, me llevé un chasco al ver la película de Sin Sajo parte 1, principalmente porque Katniss, la protagonista, y creo que están contadas, tira 3 flechas en toda la película, y la película dura como 2 horas y pico. Es como, no, ¿qué pasó acá? Tipo, venía de un montón de acción, qué sé yo, y de repente nada, se tornó súper, no sé, para mí muy tediosa. Pero también haciendo mención a otra cosa que dijo Marquitos, sí, yo creo que una de las mejores adaptaciones que he visto y que he consumido los dos materiales es El Señor de los Anillos. Para mí, la trilogía original, porque ya con El Hobbit es otra cuestión, ¿no? Pero la trilogía original del Señor de los Anillos, tanto las películas como los libros, las películas son muy fieles. O sea, es una adaptación muy fiel del material del libro. Si bien obviamente siempre el material original va a tener más para dar, porque obviamente es la fuente, si bien yo creo que la película deja algunas cosas afuera, me parece que de todo lo que adaptó de la historia de los libros, se quedó con obviamente lo más importante, y el hecho de que las batallas las podés ver, le suma un montón el poder ver la acción, porque uno se puede imaginar el desarrollo de la batalla cuando está leyendo el libro, pero verlo para mí es mucho más justamente mucho más vistoso, y te llega más el desarrollo de la batalla. Y después tenés El Hobbit. El Hobbit para mí es un re libro, realmente es una obra genial, pero lo que hicieron con las películas, siento como que lo estiraron demasiado. Quisieron meter en la trilogía del Hobbit mucho material extra del mundo del Señor de los Anillos, y quisieron hacer una trilogía de un libro de 200 páginas. En ese caso creo que se estiraron un poco, tocaron algunas cosas de la continuidad que no estuvo tan bueno, y en ese sentido a mí no me gustó. Otro ejemplo que tengo para dar, todos los ejemplos que tengo son medievales, salvo el de Sin Sajo. Vos en una sola obra podés encontrar las dos versiones, una genial adaptación y una pésima adaptación. Depende de qué temporada estés viendo. En Game of Thrones, vos ves la temporada 1, la temporada 2, y son calcos de los libros 1 y 2. A mí, como lector, o sea, yo vi primero la serie y me llevó a leer los libros. Y terminé de leer los 5 libros que hay hasta el momento, antes de que termine la serie. Entonces yo, para el momento en el que salen las últimas 2-3 temporadas, ya estaba recurtido con lo que era el libro. Y las primeras 3 temporadas, más o menos, son súper fieles a lo que es el material de los libros. Y cuando se va ramificando mucho más la historia en los libros, se vuelve inadaptable. O sea, realmente yo creo que para poder hacer todo lo que tiene el contenido de los libros, te quedás con un presupuesto enorme.
Y aparte tenés el otro problema de que la saga de libros no está terminada, y por eso creo yo que el final de la serie dejó tanto que desear. Nada, en ese sentido yo creo que en una sola obra puedes tener los dos extremos. Una muy buena adaptación en el principio y una muy mala adaptación en el final. Y ya para cerrar mi último ejemplo, y te dejo darle el cierre a la sección, me pasó como más o menos parecido a lo que mencionaba Calvin. Esto de ver una película, no es una película de sábado a la tarde, tipo es re pochoclorea, pero tipo para ver el sábado a la tarde, y que después me enteré que estaba basada en un libro. Eragon. Para mí, la película de Eragon era como o sea, estaba buena cuando la vi de chico. Y pasaba, o sea, no era un 10, qué gloriosa película, era un 7.5 si querés. Después, tiempo después, leo los libros por recomendación de un amigo que me dijo, che, léete los libros que están buenísimos. Dije, bueno, tiene dragones, a mí me gustan los dragones. Me leo los libros y me doy cuenta de la oportunidad desperdiciada que fue esa película. O sea, yo leí los libros y pasé a odiar la película, pasé a odiarla, porque claro, la hicieron tan mal, adaptaron tan mal el material de los libros, que no tenían cómo seguir. Porque, o sea, la obra de los libros estaba cerrada, pero cuando los chabones la pifiaron tanto con la primera película, no pudieron seguir a adaptar el libro 2, el libro 3. Y para mí eso fue... O sea, leí los libros y dije, chao, esta película es malísima. Y me di cuenta de que era una mala adaptación. Bueno, sabes que mientras te escuchaba Marian, ya estaba ahí pensando un par de evoluciones y te iba a preguntar justo ¿qué te había parecido la adaptación de Game of Thrones? Y que me estaba pareciendo raro que no nombres Eragon. Pensé que era de esas películas que te había querido olvidar, como sin sajo. Me acuerdo cuando vos me dijiste la decepción que te llevaste. Yo cuando vi Eragon también me pareció una película y después, claro, me enteré que era un libro. Si bien no lo leí, me interesé un poco más en la historia y demás. Dije, claro, con razón la gente la odió tanto. Pues yo no entendía el odio que tenía la película. Pero mataron la franquicia. Y sin ser irrespetuoso, los libros no tienen tanto porte como para decir, hey, estos libros son geniales, démosle otra oportunidad. Otras obras, mucho más marketineras, más bestsellers o cosas, le están robando la oportunidad de darle esta segunda chance. Porque dijeron, no, ya la arruinaste, tenemos que esperar 15 años más antes de largar esto. Como Linterna Verde, que la hicieron tan mal y no la van a largar por miedo a que la gente se acuerde de lo anterior. El negocio del cine es así, lamentablemente. Uno dice, no, bueno, largala, ya está. Nos olvidamos de la otra, danos una buena película. Lamentablemente no funciona tan así. En Game of Thrones creo que sí, acá respaldo lo que decís. El no tener la obra terminada y el ser una obra donde es tan al azar lo que va a pasar, y ahora te explico por qué lo digo, hace difícil que después se siga adaptándolo. Cuando vos empezás a adaptar algo y ya sabes cómo sigue, bueno, te podés tomar estas limitaciones. Che, este personaje dura 2 capítulos mal. No me da para meterlo en estos episodios, lo vuelo. Pero claro, cuando vos no sabes cómo va a seguir y sabés que el autor mata a quien se le dé la gana, no decís, che, a este lo puedo dejar como personaje principal, porque por ahí en otro libro no está más, y todo lo que planeaste se te va. Y ahí es donde se empieza así, se empezó a desvirtuar y la historia terminó para mí en cualquier cosa rara. No vamos a ponernos a discutir, eso será un video que harás un día vos, Marian. Así que estén esperándoselo. El día que esté ese video va a estar puesto acá arriba como tarjetita guardada en el episodio de hoy. Así que, bueno, estas son un poco las opiniones nuestras. Yo creo que opino como la mayoría de ustedes. Los desastres que nombró Calvin, las magnificencias que nombraron tanto Marquitos, Arito y Marian. Podemos agregar algunos clásicos como Los Puentes de Madison, El Club de la Pelea, que también es una adaptación. Hay algunas que se quedan en el medio. Yo voy a nombrar, por ejemplo, el ejemplo de Assassin's Creed, la película. No es una mala película, tiene unos elementos, pero claro, si vos sos fanático de los juegos, decís, no la puedes adaptar tan mal. A mí, en personal, la odié en un momento y después como que estoy amigando con la película de a poco. Las películas de videojuegos, la mitad son un desastre. O sea, Angelina la queremos haciendo de Lara Croft y es épico, pero no era una muy buena adaptación de los juegos, digamos. Estamos esperando una muy buena película de adaptación de los videojuegos. Las dos mejores que tenemos son Sonic y Detective Pikachu. Y no es que son tan fieles a los juegos. Son fieles en las cosas que necesitan ser fieles y te arman una historia nueva. Lo cual las hace grandes películas. Yo creo que como todos las re disfrutamos en el cine, esas películas.
Aparte ese Pikachu es recontra reabrazable. Bueno, ahora vamos a seguir, ¿sí? Vamos a hacer esto, el recuento, habiendo escuchado a los chicos sus opiniones. A ver, ¿qué dicen los críticos o qué dice la mayoría de la gente sobre cuáles son las mejores y las peores adaptaciones? ¿Coincidirán con esto que nombramos recién? Cuando estés viendo esto, dale ahí abajo, ¿sí? ¿Cuáles películas te gustaron? ¿Cuáles fueron para vos las peores adaptaciones del cine? Como decía Calvin, seguramente nos vamos a acordar mucho más de las peores adaptaciones porque nos van a dejar ese dolor de ojos o el dolor de esferas del dragón, por no decir otra cosa. Así que dale, comentá, ya dale like al video si te está gustando hasta acá. Nos queda un ratito más, quédate conectado en la pantalla de Radio 8 Bits. Sigamos con lo próximo. Bueno, que habiendo ya tenido esta pequeña devolución, ¿sí?, sobre la experiencia de cada uno de los chicos que conformamos Radio 8 Bits, vamos a ver ahora, para los críticos y para el público en general, cuáles son las mejores adaptaciones del cine. Vamos a destacar varias, obviamente van a quedar muchas afuera, no tienen un orden particular y analizaremos los aspectos más importantes de cada una. Vamos a empezar con la saga del Padrino. Iniciada en 1972, Francis Ford Coppola llevó la obra de Mario Puzo a la gran pantalla, dando origen a una de las mejores películas de la historia del cine. El elenco, la música, la filmografía, el guión dan vida a esta historia de mafia escrita en la novela original. Es sin duda una de las mejores adaptaciones que se han realizado y una de las mejores películas y sagas de toda la historia. Al igual, también, de la que tenemos en segundo lugar, El Señor de los Anillos, la trilogía original. Hace ya casi 20 años, Peter Jackson lleva al cine la adaptación de Hace casi 20 años ya, Peter Jackson lleva al cine una adaptación del libro de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Una película que revolucionó el cine. Llevó no solo la historia, sino que todo el mundo de Tolkien a imágenes en la pantalla. Un trabajo sublime que se vio incluso superado por las posteriores entregas, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. A gusto personal, siendo Las Dos Torres tal vez la mejor de todas las películas de la saga. Una saga adelantada a su época, en cuestión de efectos, en cuestión de desarrollo. Una trilogía que es, al día de hoy, actual, uno la puede ver y parece una película nueva. Así como el material de origen. Después vamos a ir un poco más atrás en el tiempo con Dr. Zhivago, un clásico de clásicos. Estrenado en 1965, adapta la novela de Boris Pasternak, ¿sí?, que sigue una de las obras literarias desarrolladas en el contexto de la historia antigua de la Rusia bolchevique. Un super clásico que no puedes dejar de ver. Para nombrar en cuarto lugar, ¿sí?, recordemos que estos lugares son aleatorios, no tiene que ver con un orden específico, tenemos a Carrie. Pero en este caso nos referimos a la versión de 1976, del director Brian De Palma, ¿sí?, basada en la obra de Stephen King. Van a ver que es la primera en esta larga lista, dentro de la categoría de adaptaciones de las novelas de Stephen King. Y logra al día de hoy ser una de las más fieles al material original. Después tenemos Psicosis, ¿sí?, del año 60. Película de Alfred Hitchcock, que tomó como punto de partida el relato original de Robert Bloch para filmar la historia de Norman Bates y su Hotel del Horror. Un clásico del cine del terror. Del año 1979 tenemos un gran estreno, que es Apocalipsis Now, la película de Francis Ford Coppola, que parte de la novela de Joseph Conrad, en la cual la versión novelística se sitúa en África y no en Vietnam. Si bien la película se aleja del material original, esta reversión para la época que fue hecha fue tomada con grandeza y la ejecución es tan buena, ¿sí?, que es ya un clásico del cine y considerada una de las mejores adaptaciones dentro de la historia. En 1956 se estrena Moby Dick, adaptando la novela del mismo nombre, ¿sí? Grandes efectos especiales para ese momento hicieron que este fuese un clásico, tal vez para la posteridad, hoy por ahí no muy recordada, pero en su momento una gran película, que llevaba, claro, a la pantalla grande esas hojas que todos los niños habían leído en algún momento de su infancia. En el octavo lugar tenemos a Blade Runner, de 1982, ¿sí?, la primera adaptación. Toma su inspiración en la novela
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Extraño el título, ¿no? Blade Runner parece ser mucho mejor para una película de cine. Esta adaptación toma inspiración del libro, pero no es una copia fiel del mismo. Aún así, ambas buscan encontrar la respuesta al límite entre lo natural y lo artificial. Del año 1992, año de mi nacimiento, tenemos Drácula de Bram Stoker. Tal vez la mejor adaptación de la historia del Rey de los Vampiros, dirigida por Francis Ford Coppola, que a esas alturas creo que ya queda claro que es uno de los mejores directores de la historia, nombrado muchas veces por nosotros. Cuenta con un gran elenco, una gran fotografía, un guión que adaptaron todas estas historias de Drácula, ¿sí?, su lucha contra Van Helsing y demás, y la hicieron un éxito en el cine. Si bien adapta a la novela de igual nombre, la trama se ve modificada, ¿sí? Se le agrega la historia de amor entre Vlad y Mina, cosa que hay gente que no le gustó en su momento, pero la adaptación general y la ejecución general de la película hicieron que esto fuese un clásico de clásicos del cine de terror, y al día de hoy la película de vampiros favoritos de mucha gente. Del año 2002 tenemos El pianista. Cuenta la historia de Vladislav Spielman, ¿sí?, basada en la biografía del mismo, dirigida por Polanski. Es uno de los filmes que mejor demuestra en la época del Holocausto, ¿sí?, uno de los mayores aciertos para contar esta historia con mucho respeto. En 1991 tenemos el estreno de El silencio de los inocentes, ¿sí?, de Jonathan Demme, quien adaptó el personaje de las novelas de Thomas Harris, Hannibal Lecter, quien aparece tanto en El Dragón Rojo como en la segunda entrega de las mismas, llamada El silencio de los inocentes, de cual esta película se adapta. Las actuaciones de Judy Foster y Anthony Hopkins como Clarice y el Dr. Hannibal Lecter son impecables. Hacen tal vez que esta película haya sido lo que fue. Sin dudas, una de las mejores de la historia, que tiene un hito muy importante. No por nada ganó 5 premios de la Academia, incluyendo Oscar a la mejor película, Oscar al mejor director, al mejor actor, a la mejor actriz y al mejor guión adaptado. No podía faltar. Fue la primera historia llevada al cine en forma de película del género thriller o terror en ganar un Oscar a mejor película, cosa que ni El Exorcista había llegado a hacer. Del año 1993, y una de las películas favoritas de quien les habla, es Jurassic Park. Sin duda, una de las mejores de Spielberg y una de las mejores, me diría directamente la mejor película basada en dinosaurios. Toma origen en la novela de mismo nombre, escrita por Michael Crichton, quien recibió millones de dólares por parte de Steven Spielberg para poder comprar los derechos y poder llevarla al cine. Spielberg casi que tenía una obsesión por poder escribir este guión y hacerlo película. No se equivocó. La adaptación realiza varios cambios que se llevan con naturalidad para poder presentarla a la pantalla. Pero el producto que se logra es clásicamente trascendental. De 1994 tenemos Cadena Perpetua, ¿sí?, otro relato de Stephen King, el cual está en el libro Las Cuatro Estaciones, que fue maravillosamente adaptado, interpretado por la dupla de Tim Robbins y Morgan Freeman, dirigida por Frank Darabont. Imperdible si no la vieron, no quiero decir mucho la historia. Una película muy muy linda, muy fuerte también, se sufre bastante, pero que deja muchas enseñanzas. De 1990 tenemos Misery, ¿sí?, de guión de William Goldman. Fue, a palabras de muchos críticos, una adaptación impecable de la novela de Stephen King. Un thriller psicológico de altura. Ya por la 15ª que estamos nombrando, ¿sí?, tenemos del año 2005 Orgullo y Prejuicio. La clásica novela de Jane Austen es trasladada casi de manera perfecta a la pantalla grande. Interpretando los papeles tenemos a Keira Knightley, Donald Sutherland o Judi Dench. Una adaptación hecha con mucha altura, mucho nivel para una obra que es bastante difícil de adaptar. Para el puesto 16, ya llegando casi al final de esta lista, tenemos la lista de Schindler. No podía faltar dentro de una lista
una película que se llame La lista de. Pero más allá del pequeño chiste con su nombre, esta es una película muy triste, una película muy seria, basada en la novela El arca de Schindler, del escritor australiano Thomas Keneally, dirigido y producida por Spielberg, con guión de Steven Zaillian. El film relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario de etnia alemana que salvó de morir del holocausto a más de 1000 judíos polacos, dándoles trabajo en sus fábricas en la época de la Segunda Guerra Mundial. Es una película que hay que estar preparado para ver, es muy fuerte, pero que es un clásico del cine y nosotros invitamos que cuando puedan la vean. Esta lista podría seguir porque la verdad es que hay muchísimas muy buenas adaptaciones en el cine. Vamos a dejar así al final Danza con Lobos, Desayuno en Tiffany's y Matar a un ruiseñor. Clásicos de clásicos del cine. Nos gustaría, vamos a ver si hacemos en algún momento algún video o algo para hablar de clásicos por décadas y hacer una pequeña lista de dónde y cómo verlos. Si nos pasamos al mundo de los cómics, la cosa se complica mucho más. Como ya dijimos, las fuentes a adaptar son diversas. Una misma historia tiene diferentes iteraciones y en cada una de ellas, cada autor les da un tinte propio, por lo cual congeniar todas en una es complejo. Vamos a tomarnos estos pequeños minutos para hablar del penáculo de lo que son las historias y películas de héroes, que es el universo cinematográfico de Marvel. ¿Sí? Dando origen con Iron Man en 2008, la Casa de las Ideas comenzó un mundo de películas y series como ningún otro, casi dándole vida al concepto de universo cinematográfico. Comenzó con una de sus películas y llevó muchísimas adaptaciones al cine. Hay adaptaciones más fieles, hay adaptaciones más libres. Hay algunas que son grandes aciertos y otras que no son tanto. Sus películas se centran en un mundo realista, ¿sí? Pero no dejan de lado lo que son los elementos fantásticos propios de las historias de los cómics de superhéroes. Vamos a destacar como puntos más altos, si bien la lista es muy extensa, Iron Man, Capitán América, El Soldado de Invierno y Avengers de 2012. Las adaptaciones más libres, pero que aún así son muy buenas películas, son Infinity War, Endgame y Guardianes de la Galaxia. No son fieles por ahí a la historia de los cómics, pero el concepto y el trabajo interno de este mundo hace que estas son películas increíbles. El punto más bajo, dado que la adaptación, si bien toma elementos, la distorsión de historia es remarcable desde el punto de vista nuestro, es Thor Ragnarok, ¿sí? Tanto yo como mis compañeros, todos podemos centrar y decirnos que como adaptación y lo que intentaron adaptar y llevar a la pantalla del cine fueron muchas oportunidades perdidas. Lo que es World War Hulk, Mundo de Hulk, y eso quedó desapercibido y se perdió la oportunidad. Si nos pasamos del otro lado con DC, claramente no podemos dejar de destacar la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, con Batman Inicia, The Dark Knight y Dark Knight Rises. Si bien no es una adaptación fiel de ningún cómic, tiene muchas inspiraciones, como en Batman Año 1 y Batman Año 0, dándole un enfoque hiperrealista al hombre murciélago, con una banda sonora de Hans Zimmer que hace que estas películas sean increíbles. Desde mi punto de vista, como fanático de Batman, destaco mucho más lo que es The Dark Knight y Batman Inicia frente a The Dark Knight Rises, la cual, comparada con las otras dos, se queda un poquito, un escalón abajo. Sin embargo, como adaptaciones reversionadas, casi libres, ¿sí? Está en el límite, es una inspiración, pero no pierde la esencia de lo que es el personaje. No podemos dejar de nombrar a Sin City, la cual vamos a hablar más en el próximo programa, Hellboy, la primera entrega de X-Men, The Crow y Spider-Man 1 y 2 de Sam Raimi. Dejemos de lado un poco la 3, no vamos a hablar tanto de eso. Donde esta última, ¿sí? Lo que es Spider-Man 2, tal vez sea la mejor adaptación de película de cómics en el cine, ¿sí? Una gran película que hoy en día uno la ve y rescata páginas de cómics llevadas a la pantalla grande. Una película magnífica, épica. Desde el mundo de los videojuegos es muy difícil de hablar de buenas adaptaciones. La verdad es que no hay tantas películas basadas en videojuegos, y las que la hay en su mayoría no son tan actuales o no son tan buenas. Podemos nombrar las películas de Tomb Raider con Angelina Jolie,
Podríamos nombrar la primera película de Mortal Kombat. Si bien los efectos y demás hoy en día la hacen como una película no tan buena, llevando la trama de los juegos del mismo nombre, sobre todo lo que sería el Mortal Kombat 1, a la pantalla grande, la hacen buenas adaptaciones. Destaquemos de los últimos años lo que es la película de Sonic, que si de adaptación hablamos, adapta muy bien los personajes, reversionando un poco la historia para refrescarla, y de Detective Pikachu, que si bien es un juego de Pokémon no tan conocido, adapta a ese tipo de juego. Tuvimos la posibilidad de ver Pokémon realistas en la pantalla grande, así que totalmente destacada esta película. En el medio, a gusto personal, me queda la película de Assassin's Creed. A mi parecer, una buena película o aceptable, pero un intento fallido en cuanto a la adaptación. La verdad es que había tanto material para adaptar, tantos juegos para tomar como base, que los cambios dejan a uno con ganas de decir: es un ni, no es mala, pero podría haber sido tanto más, que eso te deja un sabor amargo al verla. Y ahora vamos con lo más polémico, ¿sí? Vamos a ver las peores adaptaciones. No vamos a llamarlas malas adaptaciones solo por ser tener una lejanía del material original, o cambios que se efectúan como simplemente cambios. Vamos a decir, o vamos a tratar de nombrar como malas adaptaciones aquellas donde los cambios no tienen una justificación, no tienen sentido, y sobre todo si producen cambios en la esencia o en lo que la franquicia o novela o lo que sea que están adaptando significa. ¿Sí? Por otra parte, podemos decir que es una mala adaptación porque la ejecución general, aunque se acerque al material original, es mala y no logra retener ni el espíritu ni lo que esa película debió significar en cuanto al material original. En algunos casos estas películas son buenas, pero no tanto en adaptaciones. En otro caso son para olvidar. Vamos a nombrar así algunas, como pueden ser Bajo la misma estrella, una película para un público joven, con un tema muy delicado de cual hablar. No es una mala película, pero en cuanto a adaptación del material original está bastante lejos. Tenemos la película de Perdida con Ben Affleck y Rosamund Pike, la cual fue muy buena, recibida por la crítica, pero está muy lejos de lo que es el material original. Criadas y señoras, Cometas en el cielo, Yo antes de ti, La ladrona de libros, la cual es una película que a mí me gusta mucho, pero del material original se desvía bastante, casi como si fuese otra historia. El Código Da Vinci, el cual, si bien para mí es una película excelente, se aleja bastante del libro escrito por Dan Brown. La chica del tren, la saga de Harry Potter, lo que estamos hablando de la última parte de la saga, sobre todo Las Reliquias de la Muerte parte 2, Sin Sajo parte 1 y 2. Como vemos, estas franquicias de varias películas tienden a extender el final para vender más, tal vez, y en otros casos sería mucho mejor hacer una única película que dos, porque queda raro. Y también tenemos 50 Sombras de Grey, de la cual no ni siquiera vamos a hablar. No, paso, seguimos. Si tenemos de los videojuegos, lo primero que se nos viene a la mente como malas adaptaciones son las películas de Resident Evil, más o menos taquilleras, no adaptaron bien la historia. Más recientemente Monster Hunter también falló muchísimo en adaptar. Tenemos la película de Doom, Far Cry, House of the Dead, Silent Hill y la infame pero aún así de culto Mario Bros. Del lado de los cómics, del manga y del anime, tenemos un montón de adaptaciones para el olvido. La verdad que preferiría olvidármelas. Puntualmente, si hablamos del manga y anime, cuando se adapta en Hollywood tiene una falla o una carga difícil de superar. En muchos casos la esencia y la cultura japonesa, que está muy dentro de ese contenido, se ve distorsionada o perdida. Esta transmutación a lo americano hace que quede un producto extraño, a tal punto que solemos decir: no, esta película asesinó a la franquicia, o esta película es un insulto para... Vamos a destacar es algo muy bueno para decirle. Tratemos de olvidar Dragon Ball Evolution, El último maestro aire, Death Note. Tenemos la Liga de Seres Extraordinarios, ¿sí? La película que a mí en su momento me gustó mucho, pero claro, cuando uno ve el material de cómics original, no. Catwoman, Elektra, Daredevil,
Escuadrón Suicida. Tenemos películas antiguas como pueden ser Capitán América de los 90. Los años 90 fue una mala época para adaptar cómics entre los 80 y los 90. Pero bueno, más allá de todo esto, lo importante es disfrutar de todas estas películas. Si uno puede ver qué tan bueno o mal adaptado es porque está conociendo también el material original, lo cual está bueno. Yo veo una película y digo, che, ¿de dónde sale? Leer el libro, poder comparar. Pero comparar siempre con una crítica buena, ¿sí? Como decíamos, no criticar al cambio solo por ser un cambio. Entender cuándo un cambio era necesario, cuándo no. Pero disfrutar. Y si todavía no adaptaron un cómic, un juego, una novela que te gusta, esperemos que cuando la adapten sea lo mejor que puedan. Y que te guste, que la disfrutes. Volviendo un poco a la premisa inicial. Es muy difícil juzgar, ¿sí?, lo que son las adaptaciones. Cuando una adaptación es buena, cuando una adaptación es mala. Es casi algo subjetivo. Lo que nosotros hicimos acá fue ver la opinión general y poner acá una lista. Pero lo importante es si a vos te gusta o no. Es casi imposible satisfacer a todo el público, ¿no? Cada uno tiene un imaginativo distinto. Pero lo importante es eso, disfrutar. Así que contanos, ¿sí?, si llegaste hasta acá en este video, ¿cuál fue de todas estas películas que nombramos la que más te gustó? ¿Te pareció una buena adaptación? O por ahí decís, no, mirá, a mí por más que no adapte bien, me interesa más que la película sea buena o sea mala. Así que todos esos comentarios, dejarlos ahí abajo en la caja de comentarios. Si no estás suscrito al canal y te gustó todo esto, suscríbete. Hay un montón más de contenido, hay un montón de secciones. No solo está cines y series, tenemos videojuegos, tenemos manga, anime, cómics, tenemos los mejores spoilers, o los peores si no te gustan los spoilers, pero tenemos muchas teorías locas, cosas de paranormal, vamos a estar hablando sobre leyendas urbanas, todo, ¿sí? ¿Dónde encontrás todo ese contenido? Acá, en Radio 8 Bits. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo video.